Hola, somos el grupo 3 del CLIS 2 y hoy vamos a hablar de la respuesta sexual humana. Para empezar, hay que decir que la respuesta sexual humana es esa respuesta ante estímulos sexuales efectivos que originan modificaciones fisiológicas. A diferencia de la respuesta hormonal tanto masculina como femenina, que solo se centra en la influencia de las hormonas en el cuerpo humano, la respuesta sexual humana abarca un proceso más amplio, que incluye tanto factores fisiológicos como psicológicos en la experiencia y la expresión de la sexualidad humana. Ciclo de la respuesta sexual humana. Según expertos, la respuesta sexual es un ciclo basado en motivación e incentivos, como el deseo y la excitación. Este ciclo va a variar en todas las personas, ya que el deseo puede ser tanto sexual como no sexual y está influenciado por diferentes factores como la edad, la salud mental, la duración y la felicidad de la relación. La naturaleza sexual de los estímulos la procesa el sistema límbico, que permite la congestión genital. Sin embargo, cuando ocurren pensamientos no eróticos que generan ansiedad, depresión o cualquier otro sentimiento negativo, pueden asociarse a problemas sexuales. Hoy en día, la conceptualización de las personas contrastará con el modelo de Masters y Johnson, que consta de 4 fases. La primera, fase de excitación. Ocurren cambios a nivel fisiológico como el rubor sexual producido por el aumento de la circulación sanguínea, la temperatura y las pulsaciones. La mujer comenzará a lubricar la vagina y aumentar el tamaño de los senos, mientras que en el hombre comenzará a producirse la erección de su órgano reproductor. Además, ambos sexos van a tener una erección de los pezones producida por una miotomía, es decir, aumento de tono muscular. En la segunda fase, fase de meseta o mantenimiento, se van a aumentar mucho los niveles de tensión sexual y vasocongestión. Aquí, el hombre va a llegar a su máximo nivel de erección y la mujer tendrá contracciones dentro de las paredes vaginales. Vamos a la tercera fase, fase orgásmica, que dura pocos segundos. El útero y la plataforma orgásmica se va a contraer debido a una descarga de manera explosiva e involuntaria de la tensión neuromuscular en el momento en que la estimulación sexual ha alcanzado su intensidad máxima, es decir, el clímax. Lo más interesante va a ocurrir en la mujer, donde la plataforma orgásmica se contrae entre 5 y 12 veces en intervalos de 0,8 segundos. Por último, la fase de resolución. Aquí se va a producir de manera progresiva una pérdida de tensión sexual, volviendo los miembros al estado inicial. El hombre sufre un periodo refractario, durante el cual no sería posible desarrollar de nuevo una respuesta sexual plena, pero la mujer no lo sufre, entonces puede experimentar múltiples orgasmos durante un periodo corto. El deseo sexual es la conducta que impulsa en el cuerpo humano la búsqueda de contacto e interacción sexual. Como es de esperar, esta conducta varía en función de la persona o incluso por factores hormonales o psicológicos, pero principalmente cambia por la edad. Así, en base a este criterio, podemos observar los cambios en el deseo sexual en 4 etapas: infancia, adolescencia, juventud y vejez. La infancia se caracteriza por el conocimiento del cuerpo humano a través de los 5 sentidos y la sensación de placer. También conviene decir que la fisiología del placer sexual está desarrollada en estas edades. Posteriormente, en la adolescencia, se producen los cambios hormonales y físicos, también un aumento del interés sexual y sus posibles consecuencias, ITS o embarazo, por ejemplo. A su vez, se produce un aumento en la búsqueda de información acerca de las relaciones sexuales. En la juventud se distinguen 2 momentos, principalmente en el primero, gracias al nivel de maduración sexual, la sexualidad se expresa en su plenitud. Conviene resaltar, en el caso de las mujeres embarazadas, la disminución del interés sexual. En el último estadio de la juventud, es común una aminoración en el deseo sexual debido a la percepción de la menopausia en mujeres y de la andropausia en hombres. Finalmente, en la vejez, el deseo sexual está condicionado por las creencias sobre el deseo y la sexualidad, el envejecimiento del cuerpo y los efectos del envejecimiento en la autoestima y el estado emocional, que como consecuencia hacen que el deseo sexual desaparezca casi por completo. Los cambios fisiológicos más notorios y característicos tienen lugar en los órganos genitales, aunque en realidad la respuesta sexual es una respuesta integrada que implica al conjunto del organismo. Todos nuestros órganos y sistemas modifican en diversa medida su estado funcional durante ella. Actúan factores hormonales, del sistema basal, del sistema nervioso, del sistema circulatorio y psicológicos. En el caso del sistema circulatorio, en los órganos genitales los cuerpos cavernosos y esponjosos aumentan el aporte arterial, disminuyendo la salida venosa, lo que resulta en un aumento de tamaño. Dicho fenómeno es consecuencia de la oclusión de las vénulas subtunicales y comunicantes de los cuerpos cavernosos dilatados al ser comprimidos contra la rígida túnica albugínea. El sistema nervioso actúa a través de mecanismos neurales de inervación periférica e integración espinal, y el denominado sistema límbico, que más que un sistema como tal es una estructura del cerebro implicada en el hambre, las emociones y la sexualidad, de la cual se ocupa el hipotálamo.
Los fenómenos eréctiles y correspondientes a la respuesta orgásmica se dan por la actividad coordinada de la inervación simpática, parasimpática y somática de la musculatura perineal. Las fibras sensitivas que forman parte del nervio pudendo inervan el proceso. La inervación sensorial se origina en receptores táctiles situados en su mayor parte en el glande del pene y el clítoris. El clítoris, a pesar de tener un menor tamaño que el glande, tiene un número similar de terminaciones sensitivas, lo que explica la sensibilidad táctil de este. El sistema endocrino tiene mucha importancia. Las hormonas median e influyen en la respuesta sexual. Las hormonas sexuales femeninas son los estrógenos y la progesterona. La hormona sexual masculina es la testosterona. En la especie humana las hormonas no tienen tanta importancia como en otras especies debido al proceso de encefalización, aunque los niveles de estas siguen siendo importantes para la respuesta sexual. También es curioso mencionar una experiencia común en casi todos los varones al despertar del sueño, que a veces se despiertan con el pene erecto, lo que se suele atribuir erróneamente al llenado de la vejiga. Esto es debido a erecciones intermitentes relacionadas con la fase del sueño REM. Este fenómeno no tiene por qué guardar relación con el contenido del sueño. Hoy en día, la sexualidad y las relaciones sexuales siguen siendo un tema tabú para muchas personas oprimidas en sociedades heteronormativistas, es decir, donde la heterosexualidad es obligatoria ante la creencia de que solo aquellos que sean heterosexuales entran en la definición de ser humano normal. Tan solo hace falta recordar que fue aún en 1990 cuando la homosexualidad dejó de aparecer en la lista de enfermedades mentales publicada por la propia OMS, para darnos cuenta de la represión que todavía existía ante otras orientaciones sexuales. También existe un pensamiento ampliamente extendido en la población, e incluso entre psiquiatras y psicólogos, y es la idea de que las personas nacen siendo heterosexuales u homosexuales, y que muy pocas veces el gusto sexual por una pareja de un sexo u otro varía. Lo cierto es que gran parte de los hombres de la población mundial han tenido alguna vez una experiencia sexual con alguien de su mismo sexo. Teniendo en cuenta que la atracción sexual no se basa meramente en el físico, sino también en características mentales, es presumible que alguien se vea atraído por otra persona del mismo sexo y que esa tensión sexual y excitación termine en el propio acto sexual. Muchas de estas experiencias sirven para determinar el gusto sexual de las personas implicadas en el acto. Otra de las tendencias que se liga a la respuesta sexual humana es que tan solo el sexo vaginal puede dar lugar al orgasmo. Lo cierto es que estudios revelan que tan solo la mitad de las mujeres reportan orgasmos después del coito, pero un porcentaje bastante más alto, del 86%, reportan haber tenido un orgasmo tras, además del coito, recibir estimulación manual y sexo oral. Esto revela, tal y como habían propuesto Masters y Johnson, el papel clave del clítoris en la producción del orgasmo femenino, mucho menos habitual que el masculino. Además, la respuesta orgásmica no solo se basa en estos factores, y es que la comunicación ejerce también un papel clave en este aspecto, abriendo la posibilidad de explorar los deseos e intereses sexuales de la otra persona, haciendo que, por ejemplo, parejas de muchos años encuentren variedad que vuelva a crear el deseo y la excitación perdidos con el tiempo.